Hola, hola, mi nombre es Shaimar y bienvenidos a mi canal. Oigan, hoy vengo a echarles el cuento, la plática, la charla, la historia sobre un mito coreano que me gusta muchísimo. En realidad me gustan todos. Es sobre la isla Jeju y cómo una abuelita es la responsable de la formación geográfica de toda la isla. Así que si quieres conocer la historia, no te puedes perder este video. Ahora sí, comencemos. El mito de la abuela Solmunde. Al principio de los tiempos, cuando Jeju era conocida como Tangna, vivía la abuela Solmunde, el ser más grande y poderoso del mundo. Se dice que un día la abuela dormía plácidamente, pero al despertar se sentó y expulsó una enorme cantidad de gases que desencadenaron la creación del universo. Sonidos estruendosos y columnas de fuego se dispararon hacia el cielo. Entonces, para apagar el fuego, la abuelita recogió agua y barro del mar, y fue así como construyó las montañas de Jeju. Se dice que con su enorme falda transportó tierra y piedras para formar el monte Hala, y el barro que goteaba de los agujeros de su falda creó los Orun, los numerosos conos volcánicos de la isla. Su cuerpo era tan grande que incluso con su orina fue capaz de arrancar el trozo de tierra del puerto de Sonsan y formó la isla Sonson. El cuerpo de la abuela Solmunde era fuente de abundancia, rico y fértil. La gente de Tangna araba los campos en su suave carne y su cabello se convertía en hierba y árboles. Su orina enriquecía el mar y daba vida a todo tipo de peces, pulpos, abulones y caracolas marinas, abriendo camino a la profesión de las buceadoras de Jeju. A pesar de todas las riquezas que su cuerpo ofrecía, la abuela algunas veces era desdichada debido a su gran tamaño, ya que le impedía vestirse adecuadamente. Un día le dijo a los habitantes de Tangna que si le hacían un conjunto de ropa interior, ella les construiría un puente hasta tierra firme. Esto les facilitaría mucho la vida, ya que la travesía por mar era bastante peligrosa en aquella época. Se necesitaban 100 rollos grandes de seda para tejer la ropa interior de la abuela, pero los habitantes de Tangna solo pudieron reunir 99, lo que no era suficiente para producir la prenda completa. La abuela Solmunde ya había empezado a construir el puente, pero cuando se enteró de que los habitantes no tenían material suficiente para su ropa interior, se detuvo. Y desde entonces, Jeju siguió siendo una isla aislada por el agua. La abuela Solmunde dio a luz a 500 hijos y vivía con ellos en la isla. Tenía tantas bocas que alimentar que durante un año de mala cosecha le resultó muy difícil encontrar comida suficiente para todos. Así que reunió a todos sus hijos y les ordenó ir a buscar comida. Los 500 hermanos salieron en busca de alimento y la abuela comenzó a hacer gachas en un caldero gigantesco colgado en el cráter de Baeknotan. Sin embargo, mientras removía, la abuela Solmunde dio un paso en falso y cayó dentro del caldero ahogándose. Los 500 hermanos regresaron y sin saber lo que había ocurrido, empezaron a comer, disfrutando de las gachas que sabían más deliciosas que veces anteriores. El más joven de los 500 hermanos fue el último en regresar. Estaba sirviéndose las gachas cuando encontró unos extraños huesos en el fondo del caldero y al mirarlos más de cerca, notó que eran de su madre.
El hijo menor, afligido y negándose a permanecer con sus hermanos impíos, huyó a la lejana isla de Shawi. Allí lloró y lloró hasta convertirse en una piedra. Y cuando los hermanos vieron esto, también se dieron cuenta de lo que había sucedido. Entonces se amontonaron en grupos aquí y allá para lamentarse de su fatídico destino, hasta que también se convirtieron en piedra. Hoy en día se puede encontrar en el valle de Yonshil las 499 figuras de piedra de los hermanos, mientras que el hermano menor permanece solo en la isla de Shawi. Oigan, si llegaron hasta acá es porque escucharon toda la historia, así que besitos virtuales para ustedes. Bueno, díganme en la caja de comentarios qué parte les gustó más y qué otra historia quieren que les cuente. Ahora sí me despido, así que hasta un próximo video. Bye.